en pediatría, mucho más para el médico, que es de primer contacto. Detectar todo signo de alteración nos lleva a conocer primero qué sería lo normal. Ajá. Entonces, ahorita nos vamos a basar en este tema 2 clases. Sin embargo, podríamos verlo y extendernos muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, esta es una clase muy resumida, pero quiero que sepan la importancia o que estén conscientes de la importancia de esta clase en general. Ajá. Anote todas sus dudas, comentarios, preguntas, para que ahorita que nos expongan sus compañeros, bueno, ya al final veamos los tips o puntos clave. Ajá. A ver, empezamos. Bueno, pues buenos días. Los que vamos a exponer van a ser Martín Gutiérrez y yo, Adrián Gonzaga. Esta es la tabla de contenidos. Lo que vamos a ver van a ser definiciones sobre qué es crecimiento, qué es desarrollo, características, factores determinantes, curvas de Scammon, no sé si se pronuncia así, edades vitales, evaluación del crecimiento y patrones de crecimiento según la OMS. ¿Se escucha mucho ruido o no? Es que para variar ahorita mis vecinos se pusieron a taladrar. No, se escucha bien. Se escucha bien. Okay. No se escucha. Vamos a empezar con la definición de crecimiento. El crecimiento es el proceso por el cual se incrementa la masa de un ser vivo, que se produce por el aumento del número de células, una hiperplasia, y el aumento en el volumen de las células, o sea, hipertrofia, y el incremento en la sustancia intercelular. Esta definición pues es de la norma oficial mexicana 008 SSA2 de 1993. Y el desarrollo es la diferenciación sucesiva de órganos y sistemas. Se refiere también al desarrollo de funciones, adaptaciones, habilidades y destrezas psicomotoras, relaciones afectivas y socialización. Y es igual esta definición tomada de esa misma norma oficial. Pasamos a las características generales. Bueno, primero que nada, buenos días. Yo voy a exponer un poquito de lo que son las características generales, porque si hablamos de características específicas, como dijo la doctora, pues nos tardaríamos mucho, ¿no? Y pues aquí les hice un pequeño diagrama de las principales características, que básicamente son 5, que son dirección, velocidad, ritmo, momento u oportunidad y equilibrio. Y aquí tenemos algunas características que les explicaré más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de lo que es la dirección, esta va a ser cefalocaudal y proximodistal. ¿Esto qué quiere decir? Que va del centro a la periferia principalmente, y también, bueno, está caracterizada por cambios anatómicos y funcionales que progresan de la cabeza a los pies y del centro a la periferia para alcanzar la madurez. Bueno, y aquí tenemos unas pequeñas imágenes que nos representan, ¿no? Siguiente, por favor. La velocidad. Esta se refiere directamente al incremento por unidad de tiempo. Es decir, que conforme en relación al tiempo de vida del individuo, va a tener características de crecimiento muy diferentes. Bueno, se sabe que en etapas tempranas de la vida, como digamos en etapas embriológicas o prenatales, existe una máxima de madurez y disminuye gradualmente para estabilizarse nuevamente, digamos, en la edad de la pubertad. Y bueno, aquí tenemos un concepto importante, que es la alternancia, que se refiere a la aceleración, uniformidad y ritmo de esta velocidad. Siguiente, por favor. Y bueno, la intensidad. La intensidad se refiere a la medición por grados mensuales, es decir, qué tanto es el aumento de tamaño en cuanto al individuo, ¿no? Y se sabe que durante el primer año de vida extrauterina y alrededor de la pubertad, tiene una máxima. Siguiente, por favor. Una anterior, gracias. El ritmo o secuencia se refiere directamente a un patrón particular de crecimiento que tiene cada tejido u órgano. Esto es diferente, por ejemplo, de lo que tiene en sí el crecimiento de un sistema. Por lo que a nivel de la madurez se alcanza en diferentes épocas de la vida.
Dígase, por ejemplo, la relación entre la cabeza y el resto del cuerpo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, el momento de oportunidad se refiere como tal al organizamiento o que cada tejido como tal tiene su tiempo para crecer y desarrollarse hasta madurar. Esto lo explicaremos más específicamente con las curvas de Scammon que les dará mi compañero. La continuidad. Eso se refiere a que el crecimiento es gradual y nunca se detiene. Esto lo podemos ver desde la infancia hasta la adultez, donde se inicia una etapa de involución. La variabilidad se refiere a que diversos aspectos del ambiente y del individuo van a ser determinantes para el crecimiento total. Siguiente, por favor. Y el equilibrio se refiere principalmente a el nivel de armonía entre crecimiento y desarrollo en un niño normal. Estos puntos de espacio son muy específicos y hay que tenerlos en cuenta a la hora de un examen físico y cognitivo. Y bueno, a pesar de que tienen diversa velocidad y ritmo, siempre hay puntos específicos donde se encuentra un equilibrio especial. Siguiente, por favor. Bueno, factores determinantes. ¿Qué va a determinar, como ya les había mencionado, que el crecimiento sea mayor o menor? Vamos a tener primeramente factores genéticos. Estos van a estar ligados directamente a la herencia, es decir, al genotipo que tengamos desde el momento de la concepción, así como tenemos factores fenotípicos que posteriormente explicaremos más a fondo, pero se refieren a aquellos factores en los que influye directamente el ambiente, por ejemplo, en lo que es el epigenotipo, que a pesar de que nosotros tengamos ciertos genes, digamos que cualidades del ambiente van a ser las determinantes para que el incremento de nuestra masa o lo que sea se efectúe de cierta forma. Ahora bien, se dice que si los hijos crecen en mejores condiciones que los padres, al final estos van a tener un incremento secular del crecimiento. Es decir, que si tuvieran una mejor alimentación, por ejemplo, tendrán un incremento mayor en el crecimiento que sus padres, por ejemplo. Siguiente, por favor. Y bueno, esto se puede calcular, digamos, una predicción hacia lo que es la probable talla del individuo. Pues aquí tenemos dos fórmulas, ¿no? En el caso del varón y de la niñita, pues va a ser básicamente la misma, solo que aquí hay una variable, porque, bueno, digamos que es talla del padre más de la madre, entre 2 más 6.5, pero en otras bibliografías se manejaba que en las mujeres se adicionaba no 6.5, sino 5. Y bueno, algunos factores determinantes de estos son, por ejemplo, el factor de crecimiento de fibroblastos. Perdón, pero esa fórmula es la misma, ¿no? Sí, pero es que sí la encontré en la bibliografía que consulté, pero en otras mencionaban que en el caso de las niñas se sumaban nada más 5. Ok, entonces ahí le pones en las niñas 5, ¿no? Porque si no, es la misma fórmula. Hay diferentes fórmulas y pueden tener nombres propios. La que a mí se me hace en lo particular más fácil y a lo mejor al final es la misma, pero es en los niños, talla del padre más la talla de la madre, entre 2, en los niños es más 13 y en las niñas sería menos 13. Es la que me sé, pero si ustedes buscan, puede haber diferentes fórmulas. Ajá. Aquí me parece que estas dos da lo mismo, o sea, es la misma fórmula y siempre hay variación entre la niña y el niño. Ajá. Entonces, ahí lo pueden revisar. Yo les paso ahorita la que yo me sé, que es mucho más rápida. Inclusive, ya hay como aplicaciones que me sacan la talla blanco familiar. Pero bueno, apréndansela de memoria, la que ustedes quieran. Ajá, continúa. Siguiente, por favor. Ahora bien, los determinantes neurológicos no son individuales, digamos, bueno, no son específicos directamente en los factores neurológicos, sino que se engloba también los factores endocrinos. Es por eso que se habla de determinantes neuroendocrinos, en los que, bueno, el crecimiento está regulado por
de estos factores que, bueno, se regulan de manera autócrina, parácrina y endocrina, en los cuales determinan directamente lo que ya les había hablado, ¿no? El ritmo, la velocidad y el momento, en los cuales influyen estos factores. Por ejemplo, por mencionar algunos, sería el factor liberante de hormona del crecimiento, la somatostatina, la hormona liberadora de tirotropinas, la prolactina, la dopamina, el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 y 2 y la testosterona, por ejemplo, por hablar de algunos. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí tuvimos como un choque, Martín y yo, mientras preparábamos el tema, porque en varias bibliografías lo encontramos como factores determinantes neuroendocrinos. Y de hecho yo le dije a Martín, pues investígate los neurológicos y no encontramos como una fuente donde los dividiera. Entonces, pues prácticamente se repiten los factores endocrinos. Ya sabemos que durante el crecimiento hay una mayor síntesis de proteínas y obviamente una multiplicación celular. Estos cambios a nivel celular son inducidos por hormonas. Estas hormonas van a ser la hormona de crecimiento, la insulina, el factor de crecimiento parecido a la insulina, los andrógenos, la hormona tiroidea y los estrógenos. Y primero vamos a hablar de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, pues ya sabemos que es de naturaleza proteica. Va a ser de 191 aminoácidos y va a pesar 22 kilodaltons. Va a haber un pico de esta hormona del crecimiento en diferentes etapas de la vida. En la parte embrionaria, pues va a haber un pico y después en la parte de la pubertad y de la adolescencia va a haber otro pico. Esta hormona es promotora de la síntesis proteica, como lo vimos en nuestras clases de endocrinología en ciclos básicos, y obviamente al promover que se produzcan más proteínas, pues va a haber una mayor mitosis celular. La hormona del crecimiento es una hormona que se secreta en el ejercicio, en el estrés, en el sueño, en hemorragias, ayuno, hipoglucemia. Estos van a ser factores que van a estar regulando cada cuando se produce. Y también se sabe que otros factores que están involucrados en su síntesis, pues van a ser los andrógenos, los estrógenos, la tiroxina, el factor de crecimiento parecido a insulina y también los glucocorticoides, que si se dan cuenta son las otras hormonas que pertenecen como a este grupo de hormonas importantes para que se produzca el crecimiento. La hormona del crecimiento, pues principalmente está involucrada en nuestro tema, pues en el crecimiento del cartílago, de la epífisis de los huesos largos. En la edad prepuber, como se los comenté anteriormente, es cuando alcanzan ese pico más alto. Ahorita en las curvas de Escamón, pues van a ver cómo este crecimiento va siendo distinto para cada sistema. En el caso, pues, de los huesos, es en la etapa prepuber. Siguiente, voy a echar. Y aquí pues está una gráfica en la que les puse que más o menos por ahí de los 13 y 14 años es cuando se alcanza el pico máximo en la vida de producción de hormona de crecimiento. Sobre la insulina pues es igual de naturaleza proteica. Esta va a estar involucrada en el anabolismo de proteínas, o sea, igual síntesis. Ella es necesaria para que la hormona del crecimiento actúe. Va a promover la síntesis de energía, activando pues las vías metabólicas que ya conocemos de glucólisis, glucogenogénesis. Es liberada por el páncreas, nada más como recordatorio. Y pasamos al factor de crecimiento parecido a insulina. Este a mí me pareció importante porque solamente encontré información sobre él en la última edición del Williams de endocrinología, porque los demás nada más, otras fuentes nada más hablaban de insulina y pues ya ahí mueren, nada más quedaban en eso. Y pues se sabe que el factor de crecimiento parecido a insulina es un péptido de 67 a 70 aminoácidos. Es homólogo en 50% con la estructura de la insulina. Esta
de esta va a haber varios tipos. La tipo 1, pues va a ser regulada por la hormona del crecimiento y también por los estrógenos. Cuando hay un incremento en la etapa pues, prepuberal, obviamente se va a incrementar la codificación para hacer este factor de crecimiento parecido a insulina. Y también, pues, sus concentraciones van a estar elevadas en la etapa fetal y van a aumentar a lo largo de toda la infancia. Es por eso que se sabe que esta está fuertemente involucrada pues, con el crecimiento que se va dando en toda la etapa de la infancia. Bueno, yo había leído que de hecho la hormona de crecimiento va hacia el hígado y el hígado ya es la que produce IGF y como tal IGF es la que provoca la mayoría de los cambios. O sea, prácticamente ella es la que hace como todo el trabajo realmente del crecimiento. Yo había leído eso. Sí, exactamente. En la adolescencia se va a duplicar o va a triplicar el valor pues que normalmente corre por la sangre. Va a haber una correlación entre las cantidades que hay de este factor con la escala de Tanner y también con la edad ósea. Su RNA mensajero también se sabe que está presente en tumores mesenquimatosos, como el tumor de Wilms, que lo habíamos visto en la clase pasada, la rhabdomiosarcoma, neuroblastomas, feocromacitomas, hepatoblastomas, leiomiomas, leiomasarcomas. Entonces, está involucrada con toda esta parte de la mitosis celular. Los esteroides gonadales. Perdón. De hecho, este factor de crecimiento en la práctica clínica es muy útil porque nos puede dar una manera de forma indirecta de ver cómo se está comportando la hormona de crecimiento. Es decir, en un paciente a lo mejor con talla baja, en lugar de solicitar una hormona de crecimiento, se solicita este factor. Es mucho mejor cuantificable y como decía su compañero, es como la parte activa de la hormona de crecimiento. Ajá. Ya en la parte clínica, digamos, es de los que más nos ayudan a determinar la hormona de crecimiento, la función o que se esté liberando de forma adecuada. Gracias, doctora. Sí, doctora, gracias. Bueno, y por hablar ahora de algo muy importante, más que nada en el género femenino, pues vamos a hablar de lo que son esteroides gonadales. Estos regulan, como ya había mencionado mi compañero, la secreción de GH y, bueno, la secreción directa de factor estimulante y el de LH, por ejemplo. Ahora se encargan directamente del desarrollo y maduración de las células germinales, la producción de hormonas sexuales, como ya habíamos mencionado, y algo importante es que directamente los estrógenos regulan la diferenciación celular de condrocitos a osteoblastos, directamente actuando bueno, en ciertos receptores específicos que regulan de manera negativa el crecimiento longitudinal. Es decir, que estas intervienen directamente en la osificación. Pasando a hablar sobre la hormona tiroidea, esta va a estar involucrada en el crecimiento postnatal y también en la maduración ósea. Ya vimos que va a ser estimulante para la producción de hormona del crecimiento, va a tener un efecto directo sobre los condrocitos y sobre los osteoblastos, entonces pues está involucrada también en el desarrollo del hueso, en el metabolismo del hueso, va a regular la proliferación de condrocitos, haciendo que estos se hipertrofien, produciendo también la diferenciación terminal, la mineralización y la angiogenia. Los glucocorticoides van a tener efectos estimuladores y también van a tener efectos inhibidores en la secreción de la hormona del crecimiento. Aquí es un equilibrio entre todas esas hormonas, todas tienen que estar funcionando bien, obviamente para que, bueno, no funcionando bien, secretándose de manera adecuada para que pues exista este equilibrio, como lo vimos, es una característica del crecimiento.
Los glucocorticoides también van a alterar el crecimiento mediante acciones directas en la placa de crecimiento y van a inhibir la producción a nivel local de factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1. Y bueno, ya saliendo de lo molecular, que la verdad es bastante tedioso, vamos a hablar de los factores determinantes ambientales. Los factores determinantes ambientales, pues aquí les puse una frase. La herencia dicta lo que podemos ser y el ambiente va a dictar lo que somos. Es de Gordon. Ya sabemos que pues esto es todo un proceso y al ser un proceso muchos factores se ven involucrados, factores físicos, factores químicos, factores biológicos, factores sociales y también los psicológicos. Entonces, también recordemos que somos seres gregarios. Adrián, perdón que te interrumpa, me acaba de mandar mensaje la doctora y me dijo, pausen, porfa, denme 5 minutos, no avancen la clase. Va. ¿Va? Gracias. Va muy bien. Está bien, nice tu presentación. Muchas gracias, chicos. Los amo a todos. Ya entró la doctora Adrián, ya si gustas puedes seguir. Vaya, vamos a Ya, continuar. perdón, niños. No se preocupe, doctora. A ver, ¿en dónde te quedaste? Porque ya le avanzaste, ¿no? Pues nada más expliqué lo de los glucocorticoides.
Ok. ¿Va? Ya iba a pasar con los determinantes ambientales. Bueno, ya sabemos que somos, como les decía, somos seres gregarios, o sea, seres que vivimos en grupo. Entonces, todo lo que pasa en nuestra sociedad, lo que pasa, que tiene un impacto dentro de nosotros a nivel psicológico, lo biológico, lo social, lo físico, lo químico, van a influir en el cómo crecemos y el cómo nos desarrollamos. Hablando de lo físico-químico, pues se sabe que el clima, la temperatura, la nutrición, los medicamentos, la radiación y la exposición a ciertas drogas van a influir, ya sea de manera positiva o negativa, en este proceso. Y pues les puse un mapa de la República porque pues sabemos que, hoy creo que la doctora se volvió a ir, ¿verdad? ¿Les sigo? ¿Me Aquí detengo? estoy y te estoy escuchando, pero no veo Ah, tus ya. pantallas, Así, no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? No, O sea, está en perdón. pausa, creo. Ya vi. Bueno, les puse un mapa de la República. ¿Ya lo ven? Sí. Sí, ya se ve. Un mapa de la República, porque pues dependiendo de las características geográficas, del tipo de a- comida que haya en ese lugar, pues va a influir en este proceso. A nivel biológico, pues los seres vivos que coexisten en el ambiente, ya sea vegetales, animales, lo que les comentaba de la comida, van a influir. A nivel psicológico, las actitudes, tanto individuales, grupales y las relaciones del grupo al que pertenecemos con otros grupos, también van a ser muy importantes, más que nada en el desarrollo. Y pues les puse una imagen de los rarámuri, porque pues me aparecían como muchos ejemplos de personas africanas, pero pues hay que tomar en cuenta que pues México es un país que todavía tiene mucha esta segregación por grupos y muchas grupos indígenas. Lo social, pues ya ahí está lo que les comentaba, somos seres gregarios y también se sabe que la socialización, hay un desarrollo especial, más adelante les vamos a hablar sobre eso, que es sobre el cómo nos desenvolvemos en la sociedad. Y pues principalmente se estudia la parte de la socialización con la madre, a nivel doméstico con nuestra familia y a nivel comunidad. Culturalmente, pues nuestra cultura, el medio en el que nos desarrollamos, nos dice el cómo es que debemos de vivir y también nos da oportunidades de desarrollo. Haciendo una comparación, por ejemplo, va a ser muy diferente el niño que va a tener, el desarrollo que va a tener un niño en la Ciudad de México a que va a tener en otro México en el que no hay escuelas, en el que pues hay poca alimentación, en el que a lo mejor los materiales de construcción de su casa van a ser completamente diferentes a los de un citadino. Y vamos a pasar a explicar las curvas de Scammon. Estas fueron hechas en los años 30 por Scammon, como se llama el nombre, y él prestó atención en que hay una velocidad y un ritmo de maduración postnatal. Estos son medidos como proporción al tamaño que tendrá al final, ya como un adulto. Y pues estos van a variar mucho de acuerdo a los principales sistemas del cuerpo humano. Los que se mencionan pues son el linfoide, el neural, el general y el genital. El linfoide va a alcanzar su pico a los 10 años y después va a ir descendiendo. El neural se va a completar al tercer trimestre de la gestación y pues va a haber un desarrollo desde ese momento hasta los 3 a 6 años de edad. El general se caracteriza porque forma una curva en S, porque pues hay como periodos en los que hay un
mayor aumento, después hay como una etapa en la que deja de haber un crecimiento tan acelerado y después al llegar a la prepubertad, a ver, déjenme quitar eso, por ahí de los 12 años, 13 años, pues es cuando hay, como la gente dice, otro estirón y se alcanza como el máximo a los 20 años de edad. Y el genital, pues como podemos observar, está con la línea roja, va a un desarrollo pues muy mínimo en la parte de la infancia y pues al llegar a la pubertad, a la adolescencia, todos estos, todo lo que involucra el sistema genital empieza a madurar de forma muy rápida hasta que llegamos a los 20 años y pues ya hay un desarrollo completo. Esto pues es evaluado por las escalas de Tanner, tanto para hombre como mujer. No puse nada. Vamos a hablar sobre las edades vitales. Este tema me encantó mucho porque me acuerdo que cuando estaba en ciclos clínicos, una vez la doctora que tuvimos en práctica clínica nos dijo investigarla y yo no encontré nada de información. Entonces, ahorita que ya pude, fue como un logro desbloqueado de vida. Y pues son las edades vitales como todos estos periodos que uno vive y los rangos de edad en los que de dónde a dónde va. El periodo prenatal va a durar aproximadamente 280 días. Se va a dividir en embrionario y en fetal. Y pues bueno, abarca desde la concepción hasta el nacimiento. El recién nacido va a ser desde el nacimiento hasta los 28 días. El lactante desde los 29 días hasta los 2 años de edad. El preescolar de los 2 a los 6 años. El escolar ya va a ir cambiar. Para niñas va a ser de 6 a 10 años y de niños a 6 a 12 años. Esto porque pues marca en la etapa escolar el inicio, bueno, el fin de la etapa escolar es el inicio de la pubertad. Oye, nada más así para recalcar también, lactante se divide en lactante menor y lactante mayor, porque luego también cambian por ejemplo, los parámetros de la química y de la biometría cambian de acuerdo también si es lactante menor y lactante mayor. Se supone que lactante menor es hasta el año y lactante mayor es del año a los 2 años. ¿Sí estoy bien, doctora? Sí, sí está bien, pero sabes, esa clasificación ya no la utilizamos. Entonces nos quedamos como nos está diciendo su compañero. Ok, doctora. Gracias. La adolescencia, pues como ya se los dije, va a estar primero marcada por la pubertad, el inicio de todos estos cambios. En niñas va a empezar de los 10 a los 10 años y va a terminar a los 16 años, y los niños va a empezar a los 12 y va a terminar a los 18. La juventud va a empezar cuando hay el fin de la adolescencia. O sea, la parte de la adolescencia es cuando ya empieza a haber como más cambios y puede haber una mayor flexibilidad en cuanto al concepto, porque pues ya sabemos que el desarrollo pues prácticamente culmina hasta los 20 años, 20, 21 años de edad. Entonces, la juventud se marca directo fin de la adolescencia hasta los 30 años. El adulto joven va de los 30 a los 40 años, el adulto maduro de los 40 a los 60 años y el adulto mayor va a más allá de los 60 años. Aquí me equivoqué en el signo, perdón. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué hay de especial en cada uno de estos periodos, de estas edades fetales, de estas edades vitales? En el periodo fetal, pues vamos a tener que en el primer trimestre el feto bueno, aquí no sería feto, sería todavía embrión. Va a pesar 14 gramos, va a medir 7 centímetros nada más, y en esta etapa se va a distinguir su sexo, sus ojos y sus oídos. En el segundo trimestre va a alcanzar ya un peso de 1 kilogramo, va a medir aproximadamente 30 centímetros, y en esta etapa comienza el desarrollo pulmonar. En el tercer trimestre va a alcanzar su peso y talla final. Tienen todo ese tercer trimestre para crecer. Bueno, y aquí hay más datos. Hasta las 12 semanas de gestación, el embrión nada más lo único que va a hacer es hacer organogénesis. La etapa fetal, pues es el periodo en el que más rápido
en toda la vida va a haber una alta tasa de división celular. De las 4 a las 18 semanas de gestación va a haber una marcada hiperplasia, una mitosis elevada, pero el peso del tamaño celular, va a ser pequeño. Y pues la organogénesis va a empezar a partir de va a llegar hasta las 12 semanas de gestación. De la 18 a las 27 semanas de gestación va a haber una marcada hiperplasia hipertrofia, va a disminuir el índice mitótico, pero va a aumentar el tamaño celular. Más allá de las 28 semanas de gestación va a haber una hipertrofia, se va a reducir más el índice mitótico, pero va a aumentar el tamaño de las células. Esta etapa fetal va a ser vulnerable a cualquier cambio que pudiese afectar y dar origen a distintas patologías. Llámese factores químicos, llámese factores mecánicos, ambientales, todo va a influir en esta etapa. La alimentación de la madre, la edad de la madre, es como la etapa más vulnerable. En la etapa fetal, pues va a haber un aumento de peso. Imagínense nada más que de una célula a un organismo que termina pues pesando 3.500 gramos al final de la gestación. Entonces, obviamente debe de haber una superreproducción celular para alcanzar este peso. Va a haber un aumento de la longitud. Al final de la etapa de la gestación va a haber, vamos a tener niños que van a medir 50 centímetros de longitud en promedio. Las primeras 12 semanas de gestación va a haber un crecimiento exponencial, luego se va a volver lineal, como lo vimos en la curva de Scammon. Y aquí puse algunas medidas del crecimiento medio por semana, que van a ser aproximadamente de 1.2 a 1.5 centímetros por semana. Después de la primera mitad de la gestación, va a haber un aumento de 2.5 centímetros a la semana. De las 16 a las 30 semanas de gestación, se va a alcanzar el pico máximo de crecimiento en cuanto a longitud. Y el pico de crecimiento en peso y perímetro cefálico va a alcanzarse entre las 32 y 34 semanas de gestación. El recién nacido, pues puse prácticamente aquí la definición de neonato temprano, de neonato tardío, eso ya lo vimos. Y lo que nos importa aquí son las medidas, pues puede pesar de 2.5 a 3.7 kilogramos, tener una talla de 47 a 57 centímetros, un perímetro cefálico de 34 a 35 centímetros y su perímetro torácico de 30.5 a 33 centímetros. Estas son medidas normales. Aquí, ¿quién sabe qué hice? Sobre el parto, pues que es como una etapa que atraviesan los recién nacidos, que marca el fin de la etapa fetal al recién nacido, pues también es un periodo donde hay riesgo, puesto que ya sabemos que existen complicaciones y además si se requiere reanimación, pues van a aumentar la morbilidad del niño. Es un periodo marcado por adaptaciones. Ya sabemos que va a haber una adaptación respiratoria, cardiovascular, digestiva, puesto que en la etapa fetal todo prácticamente lo hacía la mamá, lo hacía la placenta, y aquí pues pasa que el recién nacido tiene que hacerlo todo. Y pues también sabemos que el sistema nervioso central en los recién nacidos no está mielinizado al 100%. Su cuerpo en esta etapa va a estar compuesto en un 80 al 90% de agua y va a haber reflejos primarios. Más adelante vamos a desarrollar todo esto de los reflejos primarios cuando hablemos sobre los hitos del desarrollo. En el lactante pues va a haber un crecimiento y desarrollo rápido, no tanto como en la etapa fetal. Y este crecimiento, pues como ya lo dijo Martín en un principio, va a ser en dirección cefalocaudal y próximo distal. Va a duplicar su peso de nacimiento a los 4 meses y lo va a triplicar al año. Su fontanela anterior se va a cerrar de los 9 a los 18 meses de edad. La primera dentición puede empezar de los 6 a 9 meses.
y al año ya va a tener de 6 a 8 dientes. En el primer mes pues va a haber movimientos reflejos y también sensaciones de placer y que no le causan placer, displacer. Y al segundo mes va a voltear la cara en decúbito ventral. Al tercer mes, pues ya el lactante va a sonreír. ¿Saben qué, chicos? Mándame. Esto del desarrollo neurológico, esto lo van a ver con la doctora Torres. Si quieres esto, sáltatelo. Ahí está bien. Y bueno, ahí les había puesto el esquema de vacunación, que pues corresponde al lactante, ¿va? Una pregunta, doctora. Justo iba a eso. Perdón. Y bueno, aquí les puse unas diapositivas que son como recuerda para peso, recuerda para talla, recuerda para perímetro cefálico y recuerda para capacidad gástrica. Y son puntos importantes. Del primer al cuarto mes de vida, el niño va a aumentar 750 gramos por mes. Esto quiere decir que para el cuarto mes ya va a haber duplicado el peso de nacimiento. Del quinto al octavo mes de vida va a aumentar 500 gramos por mes. Del noveno al 12avo mes de vida va a aumentar 250 gramos por mes, triplicando el peso de nacimiento al año. Del primer al segundo año de vida va a aumentar 250 gramos por mes y de los 3 a los 6 años va a aumentar en su edad por 2 más 8. La edad es en años. Aquí está que nos está comentando su compañero, igual hay que aprenderlo de memoria. ¿Cuánto yo espero que crezca un niño o cuál sería su peso esperado de acuerdo a su edad, ¿no? Y toma en cuenta el peso al nacimiento. Y bueno, el primer cuatrimestre, 750, segundo 500 y el último 200 a 250 gramos por mes. Y aquí, después del año de edad, de los 2 añitos, hay diferentes fórmulas. También pueden investigarlas. La más fácil, o bueno, la que pudiese ser también fácil, es esta que nos puso su compañero. Edad en años más por 2 más 8. Ajá. Pero acuérdense que esto nada más sería hasta los 6 añitos de edad. Hay otras fórmulas que nos pueden ayudar a estimar el peso para más años, o sea, para más de 6 años. ¿Alguien la tiene? O no sé si tú no la vas a dar. No, ya de peso esto es lo que voy a dar. Solo son como mini flashcards que hice y ya. Ok, ¿alguien las tiene? Yo he encontrado una que dice que de los 6 a los 10 años es edad en años por 2 más 10. Y había otra que de 10 a los 13 años es edad en años por 2 más 13. Ok, esas son algunas fórmulas. Ajá. En donde pueden encontrarlas también es en el libro del Nelson de Pediatría. Ahí vienen algunas otras fórmulas para que las investiguen. Ajá. Ok, sigamos. Y recuerda, para talla, en el primer trimestre va a incrementar 3 centímetros por mes. Del cuarto al octavo mes de vida va a incrementar 2 centímetros por mes. Y del noveno al 12avo mes de vida va a incrementar 1 centímetro por mes. Para el año ya tuvo que haber aumentado 75 centímetros respecto a la talla que tuvo al nacer. Y pues ya ahí no les puse el resto de talla porque mi compañero Martín ya les había puesto la fórmula en las diapositivas pasadas. Recuerda, para perímetro cefálico, al nacer, pues lo normal debe ser de 34 más menos 1 centímetro, de acuerdo a lo que yo encontré. Del primer al tercer mes de vida, va a haber un aumento de 2 centímetros por mes. Del cuarto al sexto mes de vida, 1 centímetro por mes. Y del tercero al cuarto trimestre, medio centímetro por mes. Y a partir del año, 47 centímetros. Para capacidad gástrica, al nacer van a ser 30 mililitros, al tercer mes 120 mililitros y el primer año de 250 a 300 mililitros. Y pues aquí había puesto también unas bolitas para explicar como el desarrollo por el que atraviesan los preescolares, escolares y en la pubertad. Los preescolares, pues va a haber un aumento en el peso y la talla constante.
de 2 kilogramos y de 6 a 8 centímetros por año. En la etapa escolar, pues va a haber una quietud física que se recuerdan en la curva S de Scammon, pues hay como un detenimiento en esta etapa. Sin embargo, sí hay un aumento, pero como muy poquito. Aquí va a haber de 3 a 3.5 kilogramos por año y una talla de 6 centímetros por año. En esta etapa pues se da la muda de dientes. En la pubertad hay cambios ya más somáticos, influidos por factores físicos, hormonales y funcionales, y pues también marcados cambios psicológicos y sociales. En la adolescencia va a haber un crecimiento acelerado, de nuevo en la curva S, si nos acordamos, va a haber un crecimiento acelerado. En cuanto a estatura y composición corporal, hay un reajuste endocrino, pues se inicia en esta etapa la menarca, ovulación, espermatogénesis, aparición de caracteres sexuales secundarios que son evaluados por la escala de Tanner y crecimiento y desarrollo genital. En esta etapa ya hay una capacidad para reproducirse, sin embargo no significa que ya estemos preparados para reproducirnos. Y de crecimiento, de los 10 a los 13 años van a crecer aproximadamente 8 centímetros por año las mujeres, y los hombres de los 12 a los 15 años 20 centímetros. Oigan, me voy a salir de este Zoom y voy a entrar con la clave del doctor Moisés. ¿Me dejan entrar? Espérenme. Una disculpa por las faltas de ortografía, compañeros, pero ya tenía mucho sueño ayer. Suele pasar. No pasa nada. Al rato se las corrijo ya para que las chequen bien. Había agregado notas del expositor por si quieren verlas, allá hay como más amplio lo que estoy diciendo. Yo que tú sí la corregía porque yo le mandé un caso clínico donde decía seno paterno en lugar de materno y me puso... Espera, ¿me escuchará? Seno paterno. La verdad ya se salió. Y me puso, esta imagen es lo que estás expresando a tu... Algo así como es tu presentación. Me puso, revisa bien tus trabajos y tu redacción antes de enviar tu trabajo porque eso habla mal de ti. Y yo de... Sí, ahorita lo voy a corregir. Nada más que Para los que después les toque con ella, revisen su ortografía. Va. No ha entrado, ¿verdad?
¿Listo? Ya, perdón, no es muy buena nuestra tecnología. No se preocupe. A ver, listo. Y bueno, les coloqué las escalas de Tanner, tanto como para hombres y para mujeres. En la escala de Tanner, pues en el estadio 1 va a haber una ausencia de vello púbico, los testículos y el pene van a tener todavía un aspecto infantil. En el estadio 2 va a haber un aumento del escroto y de los testículos, piel del escroto enrojecida y arrugada, el pene todavía va a tener un aspecto muy infantil y el vello púbico va a ser escaso y va a estar situado en la base del pene. El estadio 3 va a haber un alargamiento y engrosamiento del pene, el aumento de testículos y del escroto, va a haber presencia de vello sobre el pubis, este va a ser rizado, grueso y oscuro. En el estadio 4 ya hay un ensanchamiento del pene y del glande, el aumento del volumen de los testículos, un aumento y oscurecimiento del escroto, vello púbico adulto y no va a cubrir el vello púbico ¿qué estoy diciendo? El vello no va a cubrir los muslos y en el estadio 5 ya va a haber genitales adultos, ya va a haber vello ahora sí en las piernas y ya esto en cuanto a la escala del hombre. La de la mujer es un poquito más compleja porque mide vello púbico y mide el crecimiento de las mamas. El estadio 1 va a haber un pecho infantil y no va a haber vello púbico. En el estadio 2 va a haber un botón mamario, vello púbico no rizado, escaso y escaso en los labios mayores. En el estadio 3 va a haber un aumento y elevación del pecho y de la areola, vello rizado, vasto y oscuro sobre el pubis. El estadio 4 va a estar la areola y el pezón elevado sobre la mama. El vello púbico va a ser ya de tipo adulto y no va a haber vello en los muslos. En el estadio 5 ya va a haber pecho adulto, areola no elevada, el vello adulto hasta la zona medial del muslo. Perdón por las imágenes que les puse de Walt Disney, pero es que estas clases las estamos subiendo a YouTube y si no, pues me va a detectar que no estoy subiendo contenido adecuado, aunque sea pues con puros fines educativos. Y aquí puse una tabla de hitos del desarrollo al primer mes, de los 2 a los 3 meses. Pero pues es que a final de cuentas vamos a hablar sobre estos hitos del desarrollo más adelante. Tiene que ver en cuanto a si el niño cómo va respondiendo a nivel social, en la comunicación, motricidad, cognitivo. Así que se las voy a dejar aquí, no la voy a decir para que ustedes le den una leída porque es mucho texto y mejor se los explicamos con lo siguiente que traigo. Martín va a hablarles sobre la evaluación del crecimiento y ahorita ya pasamos a explicarles sobre los hitos del desarrollo. ¿Sale, vale? Para hablar de lo que es la evaluación del crecimiento, primero tenemos que determinar que para esto es necesario lo que es la antropometría, que bueno, aquí tenemos que es el estudio cuantitativo de las características físicas del hombre. Esa es una definición algo antigua, pero que se sigue utilizando. Ahora bien, ¿qué va a estudiar la antropometría? Generalmente va a estudiar el peso, longitud, talla y circunferencia. El peso, bueno, hablando en términos médicos, vamos a decir que se refiere a la masa total que integra una persona. La longitud hace referencia a la distancia total en línea recta desde el vértex hasta el final del calcáneo en posición de decúbito. La talla, esta ahora se hace en posición de pie, pero hace referencia a lo mismo que lo que es la longitud. Y ahora bien, la circunferencia hace referencia a cualquier tipo de diámetro, ya sea craneano o radial, o inclusive torácico, abdominal, y estas tienen variantes en inspiración y expiración. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar de esto, vamos a hablar en términos muy generales, puesto que pienso que esto ya lo sabemos hacer, pero no está de más evaluarlo en forma general, ¿no? Para el peso, esto depende de la edad del paciente. Hablando, por ejemplo, de lo que es un neonato, hasta antes de los 2 años, el peso se va a evaluar en lo que es
una báscula de resorte o una báscula infantil. Esto se hace en un registro que tenga una medición gradual de 10 gramos, pero ahora si hablamos de una persona que sea mayor a 2 años, esa tendrá una graduación completa de 100 gramos. Pero es importante mencionar esto porque en un infante una variación cada 10 gramos evalúa directamente lo que son anormalidades más complejas. Ahora bien, para la técnica, el bebé debe de estar sin ropa, en el caso de los lactantes, por ejemplo, solamente con el pañal. Se debe de pesar sin ropa, como ya lo dije. Preferentemente, antes del uso de la báscula, se debe de tarar, es decir, se debe de ajustar, puesto que vamos a poner, por ejemplo, una cobijita para que el bebé no esté moviéndose mucho por el frío. Y bueno, una vez hecho eso, ya que se taró la báscula, se pesa al bebé haciendo una graduación, pero esta se hace en una lectura completa y redondeada. Es decir, que si pesa, por ejemplo, 9 gramos en diferencia, lo graduamos directamente hasta 10. Y si en el de 100 gramos en el adulto, por ejemplo, aquí se tiene que hacer, de preferencia también sin ropa, solo con ropa interior. Pero en la mayoría de los casos sabemos que esto no es verdad. Lo más que podemos pedirle al paciente es que se quite, por ejemplo, chamarras pesadas, accesorios como relojes, celulares, inclusive los zapatos. Es lo único que podemos pedirle al paciente en general. Ahora tendrá un redondeo directamente, como la graduación es a 100 gramos, pues es a esta, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora hablando de la longitud corporal, como ya habíamos mencionado, esta se diferencia de la estatura porque esta se mide en posición de decúbito y es para pacientes menores a 2 años. La técnica, pues primeramente hay que desvestir al infante. También hay que recostarlo y que aquí se menciona que es preferible que nos ayude, por ejemplo, la madre para que el bebé no esté muy estresado y no se mueva mucho. Primeramente se coloca al máximo en la posición de la cabeza, enderezándola a una posición de 90 grados respecto a la base. Después se estirarán las rodillas del bebé con el fin de obtener la longitud máxima y ya pues se toma la medida, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahora bien, hablando de la talla o estatura, vamos a tomar, por ejemplo, puntos antropométricos especiales como es el vértex y lo que es el plernon, que es básicamente la base inferior del calcáneo. Y bueno, se utiliza normalmente lo que es un estarímetro, que bueno, nos va a ayudar para... ¿Perdón? ¿De aquí qué nos falta? ¿Qué más nos falta de esto? ¿Qué diapositivas les falta más? Evaluación del crecimiento de la circunferencia craneana. Nos falta sobre la circunferencia del braquial y vamos a empezar a explicar lo de los hitos del desarrollo: motor grueso, motor fino, social, del lenguaje. ¿Y ya terminamos? Y después ya me iba a dar una explicación sobre las curvas de crecimiento de la OMS. ¿Y ya? Ajá. Teníamos que poner otras cosas. Es que Okay. Acuérdense que todo esto de desarrollo neurológico lo van a ver con la doctora. Eso no es conmigo. Ahí está bien. Todo esto que me estás poniendo es desarrollo psicomotor. Y aquí pues les iba a explicar cómo se interpretan estas curvas de la OMS y pues estaban todas las curvas de crecimiento de la OMS. Ok. Hasta aquí vamos a dejar la clase. ¿Está bien? Ya anoté como mis puntos clave para ustedes. Espero que los hayan ustedes también anotado. Y entonces mañana lo completamos a las 12. ¿Está bien? Ajá. Doctora, ¿tenemos que agregar alguna otra cosa? No, está bien. Aquí vuelve si quieres abrir la sesión, me mandas el link y a ver si puedo compartir con ustedes algunas imágenes.
¿Te las tengo que mandar o cómo está eso? Pues usted las puede compartir de su pantalla o si quiere me las manda a mí y ya yo las proyecto, las pongo en diapositivas y se las proyecto. Está bien, Como entonces yo usted quiera. te las mando de aquí. Ujú. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 12. Va. Doctora, Eu. nosotros somos el equipo 4 y ya le enviamos nuestra presentación. ¿De qué talla? ¿De qué? De desnutrición, obesidad y avitaminosis. Ah, yo te contesté, ¿no? Creo que no. Sí, te contesté. Está bien. Digo, ahorita aprovechando, aunque te puse que está bien, me hubiera gustado más que hubieran sintetizado, porque las diapos están muy cargadas. Pero bueno, si se puede, si no, ya sí déjalas, está bien. Ok, doctora. Sí, ¿Ah? sí, muchas gracias. Ok, entonces nos vemos mañana. Sí, doctora, gracias. Gracias. Gracias, doctora, hasta mañana. Buen día. Gracias, igual.